Los periodistas. Aquí estamos de nuevo en el análisis breve y sustancioso con la Mesa del Estado de la Nación, con doña Catalina Pérez Osorio, don Alejandro Guillén y el maestro José Ojeda Bustamante. Bueno, el pasado fin de semana en Yucatán, en Mérida, el maestro Fernando del Paso, un escritor famosísimo, importante, de los más connotados en las letras españolas y de lo más trascendente por la parte mexicana, pronunció un discurso al momento de recibir el premio José Emilio Pacheco sobre en qué momento se nos fue de las manos el país, pregunta. Bueno, se lo dice a su amigo pensando en él, ¿no? ¿En qué momento se nos fue el México que tú y yo conocimos, que vivimos, etcétera, etcétera? Y empieza a narrar una serie de cosas, ¿no? ¿Cómo es posible que tengamos que saber hoy los nombres de ciertos pueblos, de ciertos ríos, de ciertas lenguas, de ciertas tribus? Porque ahí es en donde se están violentando los derechos humanos y hay asesinatos, etcétera, etcétera. Y pregunta, ¿en qué momento se nos fue de las manos? Y al final resume diciendo, ¿es que alguna vez lo tuvimos? ¿Qué piensan, doña Cata? Esa es la buena... es muy buena. Al final la buena reflexión. Mira, a mí me sorprendió mucho porque él es un hombre del sistema, ¿sí? Nació en el sistema, creció en el sistema, se hizo escritor en el sistema, fue embajador, en fin, ¿no? Fue beneficiado. Agregado cultural en Francia. Fue becado, en fin, fue un hombre, efectivamente es un hombre importante, pero es un hombre del sistema. Me sorprendió su discurso porque es un discurso desesperado, pero es un discurso desesperado que otros mexicanos están compartiendo. Es un discurso de intelectuales. Sí. Estaba Poniatowski ahí. Sí, que otros intelectuales, ayer Guillermo del Toro también hizo declaraciones. Eso es interesante. En fin, sí, entonces se ve que hay toda una estrategia, no sé si estén poniendo de acuerdo o la inercia misma de la situación del país los está llevando a que den posicionamientos, a que utilicen todo lo que ellos han sido, la figura que ellos han construido por X o Y trabajo y decir ya basta en este país, las cosas no pueden seguir sucediendo, la corrupción está en su máximo apogeo, la clase política no representa a nadie. Me parece muy interesante que Fernando del Paso a sus casi 80 años lo diga, porque tampoco hay que decir que aunque haya sido un hijo del sistema y haya crecido en el sistema, pues no tiene derecho a criticarlo, ¿no? Pero sí es sorprendente que un hombre de su madurez intelectual y política diga qué está pasando, ¿no? Se cuestione la descomposición tan fuerte que hay en este país, ¿no? Y entonces yo creo que les debería de preocupar a la clase política, pero bueno, creo que les debería de preocupar, pero no les va a preocupar, porque ellos tienen una inercia completamente distinta, ¿no? Es de hacer dinero, cómo proteger. Cómo mantenerse en el poder. Así es. Sí, yo quisiera leer el fragmento, a mí me fue súper contundente. Es larguísimo. No, el fragmento que dice, ¿de qué nos sirve recoger aquí y allá premios y reconocimientos mientras nuestro país se desprestigia ante los ojos del mundo, ¿no? Y esto abona todavía más a ese desprestigio, pues. Sí, claro. Y, o sea, al final del día, él dice, podría no recibirlo, ¿no? Como una prueba o una muestra de repudio a lo que está pasando. Pero al final dice, pues me lo he ganado. Sin embargo, en el contexto sumado con lo que hasta habla de la mexicanización. Así es. Sí, yo cuando leí eso dije, bueno, le está dando la razón al Papa. Sí. Y trata también de no meterlo, pues seguramente para que no se mueva el discurso por otro lado, ¿no? Creo que esta parte ese es el botón que está en el contexto internacional de lo que representa México. Es decir, las voces, los intelectuales, académicos, deportistas, los artistas, cineastas, escritores, guionistas, y creo que esa es la parte que pareciera que se están poniendo de acuerdo, ¿no? Hay una especie de mapeo de lo que está pasando en nuestro país y que los tienen que resumir en el contexto internacional sean estos actores que sí tienen eco en sus palabras, ¿no? A mí me llama muchísimo la atención y yo creo que al final del día la presión internacional hacia México pues va a ser que los costos políticos que no le hacen caso pues realmente tengan que cuidar la presencia internacional que están de alguna u otra forma influyendo en que cada vez más voces hacia afuera lo digan, ¿no?
¿Y quién saca este documento también? ¿Qué medio saca este documento? ¿No? Es decir, El al país. final, El país. es decir, al final del día el eco es grande, no es un eco que solamente se vuelva local o que se vuelva nada más mediático en la región donde se pronuncia, sino lo tratan de hacer y con una caja de resonancia que se oiga y que se escuche cada vez más fuerte, ¿no? Lo que es de llamar la atención es el hecho de que, pues ahora los que ganaron premio Oscar, los que ganaron el premio, bueno, en este caso, Fernando del Paso, que gana el premio José Emilio Pacheco, porque es el diálogo que tiene, ¿no?, con José Emilio Pacheco a lo largo del escrito. Lo que llama la atención es que hasta apenas salgan y se cayó el país, ¿no? Cuando esto lo veníamos viendo desde hace, desde hace tiempo. Ese es el tema Ahora, de fondo. Ahora, el punto es cómo, creo que tenemos que dimensionar lo que nos ha ocurrido a partir de septiembre del año pasado. O sea, el caso Ayotzinapa es un caso que seguimos todavía hablando de él, ya cuántos meses lleva. El asunto de la Casa Blanca, que llegó para quedarse, ¿no? Son dos aspectos que a la hora de fusionarse terminaron por hacer explosión en la opinión pública, y esto hace que pues en este momento están saliendo todas estas voces que ciertamente ya muchos académicos antes lo venían diciendo. Vaya, el asunto de la corrupción, el asunto de el despilfarro, el cinismo, etcétera, que proviene no solamente de la parte de la clase política, sino también del tejido social, que esto hay que decirlo, ha venido siendo denunciado desde hace ya mucho tiempo por académicos. Claro, lo tienen que decir Fernando del Paso, lo tienen que decir este círculo de intelectuales, que por cierto yo me pregunto quién no viene del sistema. Ya, creo que todos provienen del sistema, todos absolutamente. Entonces tenían que venir a decirlo para pues generar o impulsar aún más la idea de que este país necesita una transformación, y eso es bueno. El hecho de que todas estas voces entren al unísono a decir que el país está de cabeza, me parece que es bueno, porque esto permite ir sacudiendo las conciencias en todos los ámbitos de la vida del país, no solamente la parte de la intelectualidad, de la academia, de la cultura, sino que también en términos generales a las personas que en la práctica cotidiana pues solamente se enteran de José Emilio Pacheco, de Fernando del Paso, porque pues, lo mencionó algún periodista. Pero lo cierto es que el caso Ayotzinapa, en particular, es un caso que ha sacudido la conciencia nacional, y por eso es que estamos hablando todavía de ello. Estos discursos obedecen a esto. A ver, a lo mejor la pregunta no la hice correctamente. Fernando del Paso inicia diciendo en qué momento se nos fue el país de las manos, y cierra, es que alguna vez lo tuvimos. Así es. Eso para mí es una premisa, digamos, de análisis. ¿Tuvimos los mexicanos el país alguna vez? ¿Nos fue robado el país desde la Revolución Mexicana? Ingenuamente él plantea al principio. Plantea. Okay. Y al final, o sea, concluye en su reflexión. Nunca lo hemos tenido. Sí, y esto aunado ¿ha habido algún proyecto de nación en México? ¿Realmente? Y eso también es interesante. Edmundo Tú eres Borman, vasconcelista. No, realmente sí ha habido matices de construir una nación, un nación, concepto de nación. Pero aquí el tema es que al final del día la reflexión que se hace es, pues a pesar de que se está desmoronando o se cayó el país, pues yo creo que podemos levantarlo. Pues. Y creo que al final lo decía Alejandro, no importa que esté desmoronado, no importa que esté incendiado, no importa que la mexicanización haya llegado, lo que importa realmente pues es que ya veamos que las cosas están mal, ¿no? Ahora, sí, pero ¿no les pareciera, perdón, que están entrando ahora los intelectos, las intelectualidades mexicanas están entrando a la polémica política, cosa que antes no sucedía? Sí, pero porque el desgaste ha sido, yo coincido, ha sido muy fuerte, y tienen que entrar estas grandes personalidades a decir, el problema no es ese, porque lo puede decir Fernando del Paso, lo pudo haber dicho Paz, lo dijo Carlos Fuentes. Carlos Fuentes fue sistemático, Carlos Fuentes, claro. ¿no? Yo creo que no sigue siendo el problema ahí. El problema es que tenemos una clase política que no oye, y que no lee, que no le importa, y que no lee. Y que no lee. Porque sí, no creo que hayan leído por lo menos noticias del Imperio, ¿verdad? No, pero que no lee ni siquiera la noticia de que Fernando del Paso dijo lo que dijo. eso es que es dramático lo que sucede en
este país. O sea, ellos leen nada más sus intereses. Sus intereses son en el distrito X, ¿cuántos votos voy a tener? O sea, El pragmatismo. el pragmatismo total. Entonces tenemos una clase política en todos los niveles, ¿sí?, que está agotada, que no escucha y que no quiere cambiar, ¿no? Entonces yo creo que ahí el problema real es que podrán levantarse todas las voces intelectuales, derecha, izquierda, centro, todas las mediaciones, y no va a pasar nada, porque los que no quieren cambiar y los que no quieren escuchar son los políticos. Ahora, ¿no? Los políticos y una parte de la sociedad que también... Sí, claro, sí. Al final, mira, hubo una frase muy interesante que dijo Daniel Sabato cuando anduvo por aquí, por Puebla, un cuate que ha escrito sobre los asuntos de transición, elecciones, etcétera, que dice no estar de acuerdo con esta idea de que los pueblos tienen el gobierno que se merecen. Sí. Dice, yo no estoy de acuerdo. Dice, más bien, lo que se da es que los gobiernos son un reflejo de la sociedad a la que Eso es pertenecen. evidente. ¿No? Nada más que una manera en la que se hizo referencia a esto que tú dices es decirlo de otra forma. Los pueblos tienen el gobierno que se merece. ¿Por qué? Pues porque finalmente el gobernante sale de esa sociedad. Claro, Sí. y No, de no esa viene de Marte, Si democracia. nuestra no viene de sociedad Marte. tuviera Sí, y de esa un nivel democracia, entre intelectual comillas. diferente, los gobernantes, los políticos serían diferentes. Sí, el punto es cuando tú... Pero cuando tú andas lo que haces... pedaleando la chuleta, como dicen, ¿no? Sí. Para cubrir la semana, ya no la quincena, y a veces el día, ¿qué te vas a estar enterando de lo que digan los intelectuales o de lo que... Y eso es a lo que le apuestan. A eso le El apuesta, a la asunto que de la sigamos primera frase... esperando que todo nos lo resuelva el gobierno. El asunto de la Está primera, el caso de las de verificaciones. la primera frase es sí, mira, y esos ejemplos me parecen contundentes. El asunto es que de la primera frase, cuando dices que el pueblo, el pueblo tiene el gobierno que se merece, es que es cuestión de ojo, porque construcción gramatical. tampoco podemos hacer víctima de este lado. O sea, de este lado también hay Es una que responsabilidad y la pregunta es cuándo vamos a cambiar también. Es una Y también congruencia y es sociedad. una coherencia. Ahora, también tiene que ver la con sociedad, la madurez de la democracia. O sea, la madurez de nuestra democracia en México, ¿cuántos años tienen? ¿Cuánto empezamos a fortalecer una ¿ya institución? empezó la democracia? No, yo y estaba la esperando madurez- que me invitaran a la inauguración de la democracia. Exactamente, la madurez de la democracia, probablemente tenemos una democracia incipiente, es decir, nuestra democracia lleva muy pocos años y al final del día avanzamos y Pero retrocedemos. si los órganos que garantizarían A eso voy. la A eso democracia, ven en qué están convertidos, sí. el INE en qué está Sí, convertido, ¿no? el IFAI, o sea, El y IFAI, lo podemos... o sea. Pero precisamente ese tema, es decir, las A ver, no democracias vayan lejos. ¿Cómo se eligen los consolidadas, presidentes de los organismos empresariales? Pero eso es parte Con del las cartas ámbito- de votación, de Pero- intención del voto, pero de la eso es compra de del la voto. privada, ese es el No, ámbito. no, espérame. La democracia es universal. No, es solamente perdóname, en pero el sector no. público. Yo Tiene no, que ser en todas yo partes. no puedo entrar ni siquiera en la familia y democracia. O sea, En la familia es otro Debería de asunto. haber Debería de democracia. haberla. No. Debería de haberla, porque el bien de todos será el bien de la familia. Pero es No, una pero- forma- es que Pero conceptualmente, si en los organismos empresariales no ha habido democracia, otra vez, ahí me tocó estar en conceptualmente, elecciones si la de la democracia, Concanaco y es terrible. la democracia permea toda la sociedad. Debería. Debería. Por eso, O sea, pero al final a ver, del día, cuando democracia, se consolida- honestidad, congruencia, coherencia, debería estar presente Sí, en todas pero partes. ahorita el tema es, otra vez, La verdad, perdón. Anticorrupción. Haciendo señas aquí. Todos deberían ser anticorrupción. Todos deberían ser anticorruptos. sí, pero otra vez es un tema que al final del día, consolidando tiene que permear, pues, pero que cuando dejemos avanzar esa consolidación, cuando la empantanamos como está ahorita nuestro país, Pero ¿quién pues al final, empantana, Pepe? la clase política. ¿Por qué? Porque le conviene que no avance. Claro, así es. O sea, si este esquema está, pues al final del día, si no tienes para comer, pues una despensa te va a alivianar. Oye, pero qué bien se veía el senador Barbosa, de frac, ¿no? Corbata de moño blanca y en Buckingham Palace. Ese es lo- Y eso es interesante, Qué cosas, la Dios mío, la qué visita cosas. del presidente ante la élite y la visita del presidente ante la intelectualidad también es interesante, ¿no? sí. O sea, al final del día sí hubo un repudio hacia el presidente. Exactamente. O sea, no fue a partir plaza, ¿no? Exactamente. Bueno, fue a partir plaza con la realeza. Pero al final del día, y sí pega la imagen de México
a nivel internacional. O sea, si al final sí le cuestiona, al final sí, Sí, se ve. Sí, porque la reina no puede controlar a la democracia inglesa. Exacto. Esa es la diferencia entre ellos y nosotros. Sobre todo pensando ¿sí? que la democracia que aprendimos en Occidente nos viene de la democracia representativa del gobierno inglés. Claro, claro. Agotada, por Claro, cierto. claro, claro. Pienso yo, no sé. Sí. Académicos dirán otra cosa, pero... Y incluso hasta es interesante, hasta los medios sacan el vestido de Michelle Obama, Sí. y los vestidos, o sea, es un tema de contrastes de manera impresionante, ¿no? Pero regreso a la pregunta que creo que es rápido. Rápido ese- Rápido. 10 segundos. La pregunta que hacía Jesús Manuel con el texto de José Emilio Del Paso. del Paso. ¿Realmente tuvimos alguna ocasión al país? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Realmente lo Es la pregunta tuvimos? que él hace. Y mira, yo creo que esto tiene mucho que ver qué tanto el gobierno, la clase política está conectada con su sociedad. Y yo creo que sí hubo un tiempo en el cual hubo eso. ¿Sí? Por lo menos hubo episodios en los cuales hubo un régimen que se legitimó por diversas causas. ¿De Obregón será? No, de la parte institucionalizada de la cristeros, revolución. ¿cuándo fue No, eso? de la parte institucionalizada de la revolución. Incluso yo creo que todos... Sí, antes incluso antes del 68 yo creo que... la transición posteriormente, la época de Vicente Fox, nos gusta o no nos gusta, el cuate llegó con una cierta, con una alta dosis, no una A cierta, ver, una alta el dosis de mismo legitimidad, discurso, y ya, porque se nos fue el tiempo, el mismo discurso en boca de Carlos Slim o cualquiera de los 100 empresarios que han dominado a este país, hubiera tenido otro sentido, porque ellos sí han tenido el país. Los que Ah, no bueno, hemos te refieres tenido, al ámbito los económico. que- no, pues son los que manejan el país. A lo que se refiere es que no hemos tenido el país como pueblo. Como pueblo, como nación mexicana. Como sociedad representada. Los Raramundi, entonces, pues, por Sí, favor, hombre. es que por eso Bueno, menciona a todos. Perdón, pero el tiempo, como nos pusimos ahora un límite para que Sí. no nos pasáramos de los 18 minutos, don Alejandro, otro día seguimos con el tema, doña Catalina, como siempre es un placer. Maestro José Ojeda, sin usted esta mesa no estaría completa. Ya nos vamos. Gracias, análisis breve y sustancioso. Los periodistas.